personas que quizá no asistan, tienen un requisito mínimo de asistir al 90% de sus clases para entrar al examen final. Es por eso que es de vital importancia el control de asistencia y también va a haber control mediante la plataforma Moodle, mediante las actividades que les iba comentando, el cual van a tener una ponderación extra, ¿no? Quizá al momento de responder, la respuesta sea incorrecta, pero lo mismo me va a servir de control de asistencia también. Así que sin más preámbulo, comenzamos con el contenido de la unidad uno, que es la introducción a la administración. Para el primer parcial, como para los que recién se están incorporando, tienes programado avanzar la unidad uno y la unidad 2. La unidad 2 que es el proceso administrativo, y para el segundo parcial se va a hacer netamente de la unidad 3 que son fundamentos del marketing. También se les he pasado la biografía para la unidad uno, el cual está en el grupo de WhatsApp. Para los que tal vez recién se van a integrar al grupo de WhatsApp, se encuentra este libro digital en la plataforma. Y también estas diapositivas se encuentran en la plataforma. Entonces, me voy a volver a presentar. Mi nombre es Hernán Flores González y quizá me vuelva a presentar en persona el día viernes, ya de manera presencial. Ahora, ¿cuál es el objetivo de aprender o qué queremos lograr al exponer la introducción a la administración? El objetivo de aprendizaje es explicar la naturaleza y el propósito de la administración. También tenemos que comprender que la administración, como se concibe en este libro, aplica a todo tipo de organizaciones, a los gerentes en todo nivel de la estructura organizacional. También nos va a permitir identificar la meta de todos los gerentes es crear valor agregado. Nos ayudará a reconocer las tendencias de la tecnología, de la información y la globalización, explicar los conceptos de productividad, eficiencia, efectividad y eficacia. Nos va a ayudar a describir la evolución de la administración, exponer sobre los diversos enfoques de la administración y sus contribuciones y también sus limitantes. Nos va a ayudar a demostrar en que el enfoque del proceso administrativo u operacional en la ciencia administrativa tiene un núcleo básico propio y que nutre de otros enfoques. Comprender que administrar requiere un enfoque sistemático en la práctica y siempre se debe considerar situaciones y contingencias futuras. Nos va a ayudar a definir cuáles son las funciones gerenciales, es decir, de planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. Esto según la autoría de este libro. Se va a poder encontrar, si nosotros recabamos otra información extra, que el proceso de la administración solo lo define en cuatro, que va a ser planear, organizar, dirigir y controlar, que la mayoría de los autores lo definen de esa manera, pero este autor y este libro, que es el que se va a utilizar para el examen de ingreso mediante la modalidad del propedéutico, se la define de esta manera, ¿no? Que el proceso tiene cinco subgrupos, por decir, que es planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar, el cual vamos a ir desarrollando con mayor profundidad en la unidad 2. Y por último, comprender cómo está organizado este libro. Definición de la administración, su naturaleza y el propósito. Ahora, tenemos que partir desde un fundamento básico, ¿no? Tenemos que empezar a definir qué es la administración. Entonces, el autor nos dice, ¿no?, que la administración es el proceso mediante el cual se diseña y se mantiene un ambiente en el que los individuos trabajan en grupo y cumplen metas específicas de manera eficaz.
Entonces, aquí hay palabritas clave que tenemos que entender y comprender esta definición. Nos indica que la administración es un proceso es un conjunto de pasos, ¿no? Un conjunto de pasos que van de manera interrelacionada entre sí para lograr un objetivo principal. En este caso, dice, es el proceso mediante el cual se diseña y se mantiene un ambiente, es decir, el ambiente donde trabajan todas las personas, ya sean entidades públicas, privadas, sin fines de lucro, organizaciones, asociaciones, sindicatos, etcétera, están, mm, usan de manera voluntaria o involuntaria esto que denominamos administración. Cualquier tipo de organización, incluso la religión, que también se considera una organización, utiliza es, este proceso. No es netamente, por decir, la administración no lo utiliza netamente solo las empresas, que es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Cualquier tipo de organización necesita saber administrar a su personal o a todos sus dependientes o componentes de la organización. Normalmente hay teorías principales, ¿no? Que la administración debe estar organizada de una manera piramidal, que significa que tiene que existir una cabeza. Entonces, cualquier organización, no sé, reunión de amigos, etcétera, que quieran, eh, que tengan un objetivo principal, porque esa es otra de las características que tiene que tener una organización, un grupo de personas con un fin común, debe estar comandado por un jefe, un gerente, etcétera, y todos sus procesos, cómo, no sé, cómo llamar a reuniones, quién depende de quién hace una labor y quién no hace esta labor, es el arte, ¿no? Es la administración quien define cómo llevar a cabo todos estas tareas individuales y que se mantenga un ambiente tranquilo, por decir, sin problemas. Y en el caso que existan problemas, entonces quien nos debe dar solución es la administración. Ahora, esta definición no solo se queda aquí, sino que esta definición es Listo. muy básica, ¿sí? ¿Está leyendo el PDF o está compartiendo pantalla? Estoy compartiendo la pantalla, no sé si se logra ver. No se logra ver. Se puede Los ver de demás mi link. tienen. Ya, sí, según yo igual estoy monitoreando que se está viendo en la pantalla. Quizá si te ingresas al Meet, desliza Sí. pantalla y podrías visualizar. Ay, a ver. Ahora, también este material se encuentra en el libro que les acabo de pasar. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, para la clase del viernes ya vayan adelantando lectura y de tal manera de que yo les vaya preguntando quizá en la clase y se puedan ganar los puntitos, ¿no? Extra. Ah, este libro son definiciones básicas, quizá que en nuestro cotidiano vivir ya lo vivimos, pero no lo hemos visto desde un enfoque analítico, por decir. Y ese es el enfoque que le vamos a dar. Ah, luego, los días que son presenciales, no se va a contar con un data display, quizá que puedan observar como acá lo ven. Entonces ya se necesita que puedan adelantar lecturas, por eso que se les he pasado ya las diapositivas de manera anticipada y también el libro para que eh, podamos entender de mejor manera e incluso no se acumulen el material para el último día, que es lo que comúnmente sucede. Asisten a las clases, entienden quizá de manera parcial lo que se está explicando. Y decía en los últimos días, cuando empezamos a leer todo el libro y todas las diapositivas, se nos complica retener toda esa información en 2 a 3 días, por decir.
Entonces, es lo que quisiera evitar y manejar esta modalidad, ¿no? Que vayan anticipando, incluso quizá les pidas resúmenes de las clases posteriores para que vayamos adelantando de manera parcial toda la lectura y el contenido que tendríamos que llevar y en las clases sea más de comprensión y explicación de algo que ya sabemos todos. Así que mm, bajo esas instrucciones o recomendaciones, continuamos. Ya, respecto a la definición, habíamos dicho que es la administración es el proceso mediante el cual se diseña y se mantiene un ambiente de individuos que trabajan en grupos u organizaciones. Pero esta definición se puede ampliar, es decir, que como gerentes las personas realizan funciones gerenciales de planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. Como gerentes, de acuerdo al tipo de organización, van a existir socios, van a existir jefes, van a existir gerentes, o lo que actualmente tal vez no se les hace muy conocido a ustedes porque en algunas empresas lo llaman CEO, que es una abreviatura en inglés que es CEO, que son los jefes, ¿no? de las organizaciones. Y esas personas mm, normalmente hacen este proceso administrativo que habíamos indicado anteriormente, que es planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. La administración se aplica a cualquier tipo de organización, es lo que les iba recomendando anteriormente. No solo se limita a la administración a las empresas públicas o privadas, también a las organizaciones sin fines de lucro, e incluso les daba el ejemplo de la religión, que normalmente en la religión católica, por ejemplo, estamos a cargo del Papa, ¿no? Que es la expresión más máxima de la religión católica en la tierra. Y sobre ella, bajo su dependencia, ya existen, eh, no sé, los demás, ¿no? Los feligreses, los padres, etcétera, sacerdotes y demás. Entonces, este tipo de organización normalmente va estructurada de manera piramidal. También las asociaciones, que es lo que los sindicatos, por ejemplo, en las empresas existen un grupo de trabajadores que se reúnen, ¿no? Pertenecen al sindicato, pero a diferencia de un grupo de amigos que también puede existir dentro de la misma empresa, el requisito para ser considerado como una organización es que tengan una idea en común o defiendan eh, un interés en común. En este caso, los sindicatos velan los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Es así que la administración incluso se aplica en las familias. En las familias, cada uno, nosotros sabemos que está tal vez conformado en algunas familias por un papá, una mamá, en otros solo del papá, en otros solo de mamá, otros tal vez incluso estén bajo la dependencia de sus abuelitos, etcétera. Pero siempre existe esa jerarquía. No puede existir, por decir, que todos estén a la par, que todo el mundo decida por todos, por decir, siempre hay una persona a cargo. Entonces, también desde ese enfoque se utiliza la administración, incluso en nuestras familias, ¿no? Ahí se administran los recursos, el dinero, las compras, se sostiene la alimentación de todos, etcétera. Eh, también como punto 3 nos indica, ¿no? Que se adjudica a los gerentes todos los niveles organizacionales. Ya con el desarrollo del tema vamos a ir desarrollando qué niveles organizacionales existen en las empresas. Y la meta de todos los gerentes es la misma, dice, eh, crear valor agregado. Les voy a ir explicando a qué se refiere con ese valor agregado. Por ejemplo, cuando una persona es gerente, jefe de una empresa, independiente de el objetivo principal que es obtener rentabilidad, generar réditos a favor de la empresa, es decir, mantener utilidades, que es una labor
quizá principal de los administradores o gerentes, también una de sus funciones es crear un valor agregado, es darle un valor a la empresa, es posicionar quizá la marca en el mercado. Entonces, son tareas adicionales que van complementando la labor principal de los gerentes. Y por último punto, el punto 5 nos dice que la administración se ocupa de la productividad, lo que supone una efectividad, eficiencia y la suma de los dos para lograr la eficacia. Vamos a ir desarrollando qué es productividad, qué es efectividad, qué es eficiencia y eficacia dentro de las organizaciones y cómo se logra esto. Entonces, una de las funciones también del administrador es lograr esta productividad y eficiencia, ¿no? En las empresas. ¿Cuáles son las funciones de la administración? Muchos estudios y gerentes han encontrado que la organización es útil y clara con el conocimiento, ¿no? Que facilita un análisis de la administración. Por tanto, al estudiar la administración es necesario desglosar 5 funciones gerenciales, las que habíamos indicado anteriormente. El administrador tiene varias funciones dentro de la organización, varias tareas, pero todas estas tareas se resume en subgrupos, es decir, no sé si la labor de un gerente es proyectar cuánto va a ser nuestros ingresos para el próximo año, es una tarea, ¿no? Pero esta tarea se la va relacionando con esta función, que la primera función, que es planear. Entonces ya está planificando nuestras metas para el próximo año. También existe un poco de la organización al momento de que él designa a sus subalternos o a sus dependientes de cómo se va a hacer estas tareas, ¿no? Entonces ya hace esta función de organizar. Integrar personal va relacionado con el personal que desde el reclutamiento, capacitación, instrucción y control quizá al personal para que estas tareas se hagan de manera eficiente. Dirigir porque realizar estas labores tiene que haber una meta, un eje, quien dice, quien instruye quizá cómo se deben hacer las tareas, pero estas tareas van a ir en una sola dirección, que es lograr el objetivo, ¿no? Principal, que en este caso es obtener rédito quizá para el próximo año. Y controlar, este control se hace posterior a haber desarrollado todas las tareas y nos hacemos una evaluación, ¿no? Si nos hemos dicho, no sé, para el próximo año vamos a ganar 1 millón de bolivianos en utilidades para la empresa. Pasa ese año y hemos obtenido 800.000. Entonces, esta función de control es en esa etapa, ¿no? Donde ya ha pasado y hacemos un comparativo de lo programado con lo que ha sucedido. Y en este caso, para el ejemplo que les di, si nos hemos planteado una meta de 1 millón y hemos llegado a los 800.000, existe una variación de 200.000. Entonces, evaluamos, ¿no? Sometemos a evaluación y definimos eh, cuáles han sido los factores para no llegar a la meta que nos hemos propuesto. Entonces, todas estas tareitas que hace el gerente, administrador, el encargado de una organización, etcétera, se llaman funciones. Funciones que debe tener el administrador. Alrededor de los cuales, por este libro, nos definen, ¿no? Los conceptos, teorías y técnicas administrativas que están agrupadas en estas 5 funciones. En este libro vamos a ir desarrollando ya en la unidad 2, perdón, cada una de estas funciones. Existen funciones gerenciales a diferentes niveles organizacionales. Aquí les voy a explicar cómo es
esta gráfica. En sus libros van a ver que existe, bueno, esta gráfica la he extraído de su libro digital, el cual en la parte izquierda se ve la jerarquía organizacional, que es lo que les dije, que es una forma piramidal, que es un triángulo en otras palabras. En la parte superior existe la punta, aquí está la cabeza, y en la parte inferior están los dependientes, que son la mayoría. En todas las empresas normalmente van a poder observar eso, que los obreros, los supervisores, la parte administrativa y demás, en números siempre van a ser en mayor cantidad a comparación de las cabezas. ¿Por qué? Porque la administración nos ha enseñado que una organización funciona mejor con una cabeza más que con dos, por decir. ¿Qué sucede cuando existen dos gerentes, por decir, o en una organización? Cuando difieren estas personas en quizá cómo llegar a un objetivo o cómo realizar una labor, es donde se complica y se pierde la jerarquía de mando, que significa que puede un gerente tener una opinión y otro gerente tener otra opinión, y al no llegar a un acuerdo, entonces dividen, ¿no?, las opiniones de sus dependientes, y esto crea un conflicto interno en las empresas. Pero al haber un solo jefe o gerente, este, eh, ¿cómo se diría? Este inconveniente disminuye, digamos, en proporción. Entonces, explicando la gráfica, tenemos los administradores de alto nivel. En el nivel medio tenemos los administradores de nivel intermedio, y abajo, en la parte inferior de la pirámide, tenemos a los supervisores de primera línea. Ahora, en la parte derecha de la pirámide, podemos ver gráficas, ¿no? Una verde, una roja, una azul y una naranja, que son de diferentes tamaños. Por ejemplo, si nos enfocamos solo en la planeación, que es la de color verde, en la parte superior es un poco más ancha que la parte inferior, ¿verdad? ¿Qué significa? Que los niveles, que el nivel de trabajadores administrativos de alto nivel tienen mayor participación en la planeación o en la planificación que los supervisores de nivel inferior. Lo mismo que sucede con la organización, es decir, los jefes participan más en la organización que los de nivel inferior. Los de nivel inferior, donde tienen mayor participación, es en la dirección, los supervisores. Es por eso que la gráfica de color celeste en la parte inferior está un poco más ancha y en la parte superior está más angosta, que significa que en la planeación y organización mayormente se encargan el jefe máximo, quien pone en marcha quizá mediante la dirección son los supervisores de primera línea, que es decir, un- una escala menor, ¿no? Más abajo que el jefe, por decir, los supervisores si les doy un ejemplo, el gerente de la empresa hace la planificación y la organización, y existen subgerentes o jefes de departamento, por ejemplo, el jefe de departamento de administración y finanzas, el jefe de departamento de operaciones, y estos se considerarían de nivel intermedio, y dentro de estas jefaturas existen el, por decir, dentro del departamento de contabilidad y finanzas está el jefe administrativo y financiero, por decir. Entonces, todos son jefes, pero a diferente nivel. Entonces, a los que nos referimos
a los supervisores de primera línea, estaríamos hablando de este jefe administrativo financiero, por decir, que direcciona todas las tareas desarrolladas o previamente descritas en la planeación y en la organización. Y eh, por último, el control tiene una mayor proporción mediante esta gráfica para los jefes de alto nivel, es decir, del nivel 1, ¿no? Y ahora si nos vamos a, ¿qué pasa, me dirán ustedes, con los administradores de nivel intermedio? Es, este tipo de jefes hace una media entre los jefes de alto nivel y los de bajo nivel. Es decir, ven un poco de planeación, un poco de la organización, un poco de la dirección, un poco del control, pero no tienen como una especialidad, digamos, a diferencia de este otro tipo de jefes, que, por ejemplo, las responsabilidades más grandes para los supervisores de primera línea están en la dirección. En cambio, para los máximos representantes de la empresa, su fuerte en sus funciones está en la planeación, en la organización y el control. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, duda, para pasar a la próxima gráfica. Ya muy bien, continuamos. La administración como elemento esencial para cualquier tipo de organización. Eh, una empresa, un negocio, la administración funciona para cualquier tipo de organización, ya sea un ente, entidad con fines de lucro o una entidad sin fines de lucro. Puede ser un hospital, un servicio, un sindicato, una organización extra. Entonces, la administración es un elemento esencial para cualquier tipo de estas organizaciones. ¿Por qué? Porque es la persona es responsable de dirigir, ¿no? Dirigir y controlar todo lo que sucede al interior de esta organización. ¿Para qué? Para llegar a un objetivo. Entonces, normalmente los objetivos de las empresas con fines de lucro es obtener un rédito, digamos, obtener utilidades, obtener ganancias. Pero también existen sociedades sin fines de lucro, es decir, que tienen un bien social más que todo. Incluso la universidad a la que están postulando no tiene un fin de lucrar, por decir, de generar utilidades con sus estudiantes, que son ustedes, sino tiene un fin más social, que es em, brindarles educación y tener profesionales en distintas áreas, ¿no? Entonces, independiente de cómo es otro tipo de organización, también se necesita de un jefe, en este caso, el rector, que es la cabeza máxima de la universidad. Es quien dirige, quien controla, quien nos guía, ¿no? Hacia un rumbo definido, que ese rumbo va a poderlo obtener en la misión y visión de la universidad. Existen habilidades gerenciales y de jerarquía organizacional. Estas, según Robert, identificó tres tipos de habilidades en los administradores. Estos son habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales. Técnicas, las habilidades técnicas van relacionadas con la labor manual, quizá que tienen las personas. Habilidades humanas va enfocada en la relación, en la interrelación de las personas o de los empleados entre sí. Y las habilidades conceptuales son el conocimiento, ¿no? Que tiene cada persona, las habilidades intelectuales.
digamos acá, ¿no? De las gerencias, la alta gerencia, los mandos medios y los jefes o supervisores que están en la pirámide de la administración en primer, segundo y tercer nivel, tienen que tener estos tres tipos de habilidades, pero las habilidades técnicas normalmente, que lo que les decía, va más con la labor manual quizá de las empresas. Si estamos hablando de una fábrica, eh, entonces los supervisores que controlan esta operación de transformar un producto tienen que tener más habilidades técnicas, es decir, mayor conocimiento en esa área de transformación. Los mandos medios o jefes de segundo nivel tienen que tener, de acuerdo a la gráfica, ¿no? Ya en menor porcentaje las habilidades técnicas, una habilidad humana y un término medio en habilidades de diseño o conceptuales. Pero a diferencia del cargo más alto, se caracteriza por tener habilidades conceptuales, es decir, su labor no va a ser tanto de conocer este proceso de transformación quizá, sino ya él lo ve más de manera intelectual en la toma de decisiones mediante el análisis de los procesos, o sea, ve el proceso de producción más desde un punto de vista direccional, organizacional, que desde un enfoque técnico. Si no me estoy dejando entender, en una empresa, por ejemplo, la que todos usamos, la de energía eléctrica, quien está comandado por distintos jefes, ¿no? En la parte operativa van a estar los técnicos o jefes técnicos, quienes velan el correcto funcionamiento quizá de la energía eléctrica, el cual llegue a nuestras casas de manera correcta, desde su medición, el consumo, hasta su buen funcionamiento, ¿no? Pero la máxima gerencia, la MAE o el CEO de la empresa, está enfocado más en, no en ese proceso de la correcta instalación, etcétera, sino ya un enfoque más administrativo y técnico, no sé, el de ampliar la red no solo a Cochabamba, sino a nuestros municipios aledaños, por decir. Entonces, los jefes de la parte operativa van a hacer posible esta ampliación mediante ese correcto funcionamiento, ¿no? Pero el jefe máximo ya ve el mismo proceso, pero a nivel administrativo. Respecto a las habilidades humanas, si ven, existen dos líneas paralelas, color verde, y la proporción tanto para la alta gerencia, los mandos medios y los supervisores, es decir, para los tres niveles o subniveles jerárquicos, es la misma proporción. Es decir, todos tienen que tener esta característica de habilidad humana, es decir, saber manejar al personal. No puede haber una habilidad humana inferior, por decir, en la alta gerencia, es decir, que el jefe sea malo, por decir, no sepa comunicar sus ideas, no sepa instruir quizá a sus dependientes las labores que se tenga que hacer, todo le hace de manera prepotente y demás, y esto provoca conflictos al interior de una empresa. Entonces, estas habilidades humanas ayudan tanto en los niveles medios, bajos y superiores. Luego, tenemos como tareita, esto lo vamos a poner para la próxima clase ya, que es productividad, eficacia, eficiencia y efectividad.
en lo que les daría como tarea, ¿no? Para el día viernes, vamos a quedar aquí, por favor. Va a adelantar lectura, como nos recomendé, al inicio de la clase, para que podamos debatir, quizás hacer un ejemplo e ir entendiendo a mayor profundidad lo que es el contenido mínimo. Así que si no tienen una consulta, duda, les escucho, por favor. ¿Está ahí? ¿Podrías repetir la tarea?